Hello. Hi, Gilad. Hi, Chaim. Hola, Very good. hola Gilad, hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a otra lección de qué significa ser judío. Hoy, en una lección anterior hablamos de la nación que está en una misión y del papel de los judíos. ¿Y qué es lo que se necesita o la asignación dada para los judíos en el monte del Sinaí y qué significa en términos de cambiar la humanidad y de ser un papel modelo para la sociedad y cómo el antisemitismo está basado en el judaísmo, en los judíos lo, no haciendo lo que tienen que hacer, y por eso necesitan la presión de las naciones que hace que nos requieran que hagamos el trabajo y ser ese modelo. Eso fue no solo de la lección anterior, sino de las anteriores. Ese es el mensaje de todo el libro. Y también tenemos preguntas, sí, tenemos grandiosas preguntas. Sí, así es que están invitados a que sigan escribiendo las preguntas y seremos felices de contestarlas, tanto como podamos. Sí, vamos a un par de esas preguntas y que no pudieron ser contestadas, ¿sí? Voy a escoger una. Okay, so many of our viewers are wishing us a happy Hanukkah. Oh, they I are? can see, yeah. Yeah. Muchos nos están felicitando por Hanukkah. Sí, hay mucha gente que la celebra. Sí. Y este papel de unidad, pues, de eso se trata, de lo que estamos hablando. Vamos a tomar una de estas preguntas. Vamos a tomar esta. ¿Es la humanidad tiene que llegar a donde los demás? No veo ningún problema a menos de que se cometa un homicidio. Vamos a darles un poquito de antecedentes. La conversación era de cómo no era suficiente unirse, y a través de la unidad yo puedo descubrir la fuerza superior o el principio superior de la existencia que existe en el universo. Ser buena gente es bueno, pero ¿por qué no podemos ser buena gente? Sí, ¿por qué no? Eso lo hace mucho más fácil, yo creo. Excepto que no va a funcionar, no en este mundo. Porque para un largo término, más y más, egoísmo natural va a venir y va a la superficie. Y tenemos que trabajar con él. Porque ya hemos pasado muchos años de tratar de ser buenas gentes, tratar de ser buenas con las demás personas, y por supuesto que sí, funciona por un poco, pero no, realmente no funciona. Podemos ser buenas gentes con los demás, pero se van a empezar a ser un poquito más y más narcisistas, y en otras palabras la sociedad va a empezar a quebrarse. Y hay una razón para todo esto. Es que el egoísmo está creciendo y ahora estamos necesitando una nueva manera para sobreponernos acerca del egoísmo, porque esto ya no está funcionando. Déjame agregar un segundo. Y mientras que nos unimos sobre el egoísmo, vamos a descubrir lo que queda, lo que está debajo de
del pueblo de Israel en aquel entonces. No es cuestión de ser buenas gentes o no ser buenas gentes, sino cómo la sociedad tiene que llegar a ser como el Creador, a aprender la ley de otorgamiento que maneja desde el fondo de la realidad y la logra, donde la unidad sobre el egoísmo es como se logra. Tenemos que unirnos sobre ella. Y ya que este es el propósito de la creación, es muy interesante de lo que tú estás diciendo de la historia de los judíos, que 10, 20 mil años tenían un ego muy pequeño y que realmente no tenían que satisfacer nada más que una familia, un lugar donde vivir y una esposa y ya, no tenían que buscar nada más. Y así como lo estamos viendo por los miles de años, desde Babilonia para ahora, todo esto se está desarrollando bastante, se está haciendo un poquito más complicado, como la vida que tenemos ahora. Un hombre que quiere realmente comprar una casa y que empiezan a tener unos llenados más grandes, unos placeres más, y todo empieza a crecer, sí, porque el ego sigue creciendo. Eso tampoco es suficiente, porque ahora la gente empieza a tener estos deseos comunes de no solo ser ricos, sino también poderosos, o saber más, también ser reyes. Quieren posiciones de no solo dinero, pero de posiciones de poder y cosas muy cosas muy únicas, o filósofos, hacerse. En los últimos cientos años es lo que todo el mundo quiere, porque el ego se está creciendo y quieren satisfacer ese deseo, así como igual que un animal, como desde un hombre de las cavernas, y cómo su deseo va creciendo, después por el dinero, por poder, por conocimiento. Y lo interesante del día de hoy es que muy dentro del fondo de nosotros estas cosas se empiezan a dar cuenta y ya no los hacen felices. Ya tienen dinero, no son felices, tienen poder, no son felices, ya tienen conocimiento y tampoco son felices. Entonces realmente el deseo interno viene más de la fuerza de naturaleza, y muy en la raíz de la humanidad ya saben dentro de ellos que ahora que ya tenemos todo. Sí, estuvimos hablando del quinto nivel, el nivel adelante, que después de este hay deseo espiritual o intangible, que es donde empiezas a despertar gente. Y por un lado tenemos todo. Si quieres familia, te tenías que ir a casar, y ahora solo la quieres y vas y la compras. La gente ya pueden fácilmente conseguir sus cosas básicas. El día de hoy, a comparación de los hace miles de años, que tenían que salir Sí, no deberíamos estar en si ahora tenemos todo tan fácil, tenemos una computadora, podemos nos comunicar con todo el mundo, pero aún así hay algo que está faltando aquí, y es eso de lo que estamos hablando, que ese sentimiento que hablamos dentro es de un sentimiento más alto, algo más significado. Y a través de las conexiones, la gente empieza a buscar ese llenado. Sí, es muy interesante todo eso. Vamos a otra pregunta de un tema completamente diferente. Vamos a continuar con las preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a tomar una pregunta más. La Torah dice que a la descendencia de Jacob fueron a Egipto. ¿Por qué el libro como un manojo de cañas, el libro habla desde Abraham y que todo empezó desde ahí? Primero que nada, como decimos desde el principio, yo no quiero relacionarme. No quiero hablar de los
de los... whether it was Abraham's ¿De dónde family, sacamos? De los materiales, ¿de dónde sacamos todo eso? Si es Abraham o Abraham, o que si fue Nimrod, o que si Abraham vivía con Nimrod o no. Lo que estamos aquí tratando de hablar es de proceso, no estamos hablando de la historia, de las bases de nuestra propia existencia y del papel de los judíos en este proceso. I don't know if I should get into it, but let's put it. No sé si debería de meterme a esto, pero vamos a ponerlo de la descendencia de Abraham va a Egipto, sí, pero en la espiritualidad una descendencia significa la continuación de su espiritualidad. Así es que la descendencia de Abraham es eso, y igual que su método, Isaac, Jacob, continúan el desarrollo y continúan enseñando y todo lo que se tomó a la gran familia de Abraham de aquellos días y todo lo que les tomó convertirse, de que simpatizaban con la idea que nos estaban enseñando, la corrección a través de la unidad. Así es que el hecho de que esto creció, eso significaba que todo el grupo daban una multiplicación natural, daban nacimiento a una multiplicación. También crecieron por la acumulación de gente que simpatizaba con la idea. Así como Maimónides hablaba hermosamente del grupo, de cómo estuvo creciendo de Abraham y cómo desde Babilonia hasta el Canaán, él y su esposa Sara empezaban a enseñar a la gente y se les juntaba a la gente. Vamos a tomarlo a ese nivel y será muchísimo menos confuso. Ahora lo que tenemos una situación muy interesante donde ustedes tienen un mundo que está totalmente oblicuo al propósito del que fue creado. Y tenemos un montón de gente que se pregunta qué es lo que está pasando. Pero no hay un choque a este punto, porque la mayoría de la gente no les importa, ni siquiera para qué existe, porque viven muy ocupados tratando de sobrevivir en esa existencia. Y luego tenemos otros choques entre los griegos, los judíos. Estos son más choques ideológicos. Estamos hablando de Hanukkah. Hay un significado espiritual de ese choque entre los griegos y los judíos, de ideologías, de indulgencia, de propia indulgencia, donde los macabís querían preservar las tradiciones judías de unidad y así lograr alcanzar al Creador, la luz creadora. Y así es que si iban a indulgencia, la perderían. Así es que... Pero al final del día, el ego crecería y eso era lo que querían los griegos. Hoy, todas las culturas están... donde quiera que voltees, y de eso se trata todo esto. Perdón. Y así te pueden preguntar. If there's still a point. Si aún hay un punto
si hay un porqué o una razón del por qué estamos aquí. La razón es que después de tantos años de seguir a las tradiciones griegas, es de lo que se trata el Renacimiento. Estamos descubriendo porque el ego continúa desarrollándose y nos estamos dando cuenta de que nuestros egos no nos maneja a ninguna dirección, a una buena dirección. Entre más nos desarrollemos, más deprimidos o más deprimida es la nación. Entre más alto y más alto, entre más ocupados están sobreviviendo, hay más depresión. Pero cuando tienes todo, como estaba diciendo Gilad antes, entonces las preguntas profundas comienzan a surgir, porque esto es más emocional, mental, donde la persona comienza a buscar, aunque sea una búsqueda inicial, el propósito de la vida. Y aquí es donde ustedes comienzan a buscar el propósito de la creación, y es donde el papel de los judíos comienza. Porque todos estos años, aún con los griegos siendo el centro, siendo uno, ¿por qué los judíos no se fueron? Al igual que todas las otras, no como las otras naciones, porque su papel era el de sobrevivir, y cuando podían surgir, entregar los bienes, porque hoy el deseo es de unir, y así es como vamos a descubrir nuestro propósito. Vamos a leer vamos a la diapositiva número 1. On page 77, the book writes, renowned German writer, de la página 77, el reconocido escritor alemán John Wolfgang von Goethe expresó su desconcierto sobre la tenacidad de los judíos en su libro Wilhelm Meisters, Años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Cada judío, no importa lo insignificante, se dedica a alguna persecución decisiva, inmediata de un objetivo. Es la gente más perpetuosa en la tierra. He's not just talking about the Jews' tenacity, but also Están hablando de la tenacidad de los judíos, no solo de eso, pero también de la meta que tienen que lograr. La gente realmente no se dan cuenta cuál es esa meta, pero hay muchos individuos sensitivos, judíos y no judíos. Realmente sienten que hay una razón el por qué el judaísmo existe. ¿Por qué a pesar de todos estos años han sobrevivido? Hay una razón de por qué están aquí, y cualquier atento de ya sea de ser parte o de destruirlo, como el antisemitismo, tiene una razón. Vamos a checar la diapositiva número 2. Al fondo de la página 77, el profesor de Cambridge, Glover, subraya el enigma de la existencia judía en el mundo antiguo. No hay pueblos antiguos que han tenido una historia más extraña que los judíos. La historia de ningún pueblo antiguo debe ser tan valiosa, si tan solo pudiéramos recuperarla y comprenderla. Más extraño aún, la antigua religión de los judíos sobrevive cuando todas las religiones de cada raza antigua del mundo, de los precristianos, han desaparecido. La cuestión no es qué pasó, sino por qué sucedió. ¿Por qué el judaísmo vive? Esa es exactamente la pregunta de las historias que se preguntan. Historiadores se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? A través de tantos atentados de aniquilarlo, de destruir el judaísmo, aún siguen ahí. No se va.
tenemos que darnos cuenta que hay un propósito y una razón del por qué no puede absorber los mandamientos físicos, sino que su papel es de ofrecer a las naciones la solución de la supervivencia, no de cómo la sobrevivencia de la humanidad, sino también cómo la humanidad logra su propósito, el cual es ser similares al Creador. We need to realize that as long as we Tenemos que darnos cuenta que tanto que queramos de evitar hacer lo que tenemos que hacer, la depresión de los judíos va a seguir creciendo. take a school kid. Es como una escuela You have two de los children. niños. They both go to school. Tienes dos niños, los dos van a la escuela. Uno le gusta y le gusta aprender y el otro Both have to no go le to gusta. school. But for one Ambos tienen que ir, pero de un niño es gozo, para el otro es una tortura, to go. pero los dos tienen que hacerlo, los dos tienen que ir a través de la escuela. We're the bad boy. We're the boy who Esto- doesn't like to go to school. Estamos en esta We posición have a la que no queremos ir a la escuela. a task, and it Nosotros needs to be somos done. ese niño. Now, Y tenemos we una get tarea y by tiene que doing ser what hecho. we have to do, Podemos or by ir, avoiding it. podemos ir porque tenemos que hacerlo o porque le sacamos la vuelta. Pero si le sacamos la fuerza, va a haber una fuerza que nos va a obligar de que vayamos y lo hagamos. Let's look at slide O sea, number como 3, quiera lo and tenemos que we're going hacer. to elaborate Vamos a ver a la diapositiva número 3 y luego vamos a ver un poco más. on page number 9. En la página 79, For him, for the el doctor Latman escribe, to give to us para él, para el Creador, what para darnos we want, we are desired to receive, and he wants lo que queramos para recibir. the ability to do that. Pero Él siempre nos quiere dar la habilidad de ser como Él, He is not better. como un padre que quiere que su hijo sea mejor que Él, no mejor. El Creador y la creación deben de conectarse. Estamos hablando de lo que tiene que pasar cuando lo logremos. Upon connection, as we quoted Bala Sulam, Y después de la creación, como hemos citado a Baal Hasulam, uno siente el beneficio maravilloso contenido en el pensamiento de la creación, el cual es deleitar a sus criaturas good con su mano llena, buena y generosa. because of the abundance Debido benefit that one a la gran cantidad de beneficios que uno tiene, person and the creator maravilloso amor aparece entre la persona y el Creador. Comenzamos a gozar ser como Él, sin cesar vertiendo sobre uno por las mismas rutas los canales a través de los que aparece el amor natural. Sin embargo, todo esto viene a una persona desde el momento en que uno alcanza y en adelante. when we En otras palabras, create a life. ¿qué sucede cuando somos como el Creador? Talk, I think in the previous lesson or the one Estamos hablando, about what happens o bueno, hablamos en la lección anterior, ¿qué sucede when it becomes part of an organism. Because initially, a unicellular una célula cuando es parte de un organismo? Una célula unicelular, criatura, es una unidad autosuficiente. life on Earth was just called the primordial Y soup. toda la vida sobre la tierra es como una sopa all kinds of perdón, pero no sé la palabra, con todos estos químicos y con estas criaturas unicelulares. began to realize Eventualmente las células comienzan a darse cuenta que formando colonias de células, cada colonia hace cada célula hace diferentes cosas y todo el mundo se beneficia. Y en lugar de pelear entre ellas para matarse, ellas comienzan and then each a apoyarse unos a otros. Así es que dichas células at a specific comienzan
hacer específicas tareas, y todo el mundo lo hace por toda la colonia, y de regreso la colonia provee todas las necesidades que la célula tiene por fuera, sin enfocarse. La célula no se estaba dando cuenta de sí mismas porque estaba enfocada en toda la colonia y sobre esa tarea específica. Y todo el mundo se estaba beneficiando, estaba siendo negligente con sí mismo. Así es que toda la colonia se lo compensa. Así es que diferentes células empiezan a hacer cosas diferentes cosas. Y ciertas diferenciaciones emergen y las células ahora tienen que estar juntas. Pero el resultado fue que estas colonias llegaron a ser más sobrevivientes que al estar solas. Podían sobrevivir mejor que al estar solas. Porque duraban muy poco anteriormente. Solo así, estoy tratando de organizar mis pensamientos. Estamos hablando de de acuerdo con Rav Ashlag de la conexión. Sí, gracias. Ahora las células pierden tenían su preocupación por sí mismos, como células vivientes, pero también tenían, para poder mantener esa viabilidad de la colonia, también tenían que tener una preocupación por la colonia entera. Sabían dónde obtenían el resto de las cosas, se daban cuenta de la dependencia del resto de la colonia por sobrevivir. Así es que se preocupaban por la total, desarrollaban una conciencia más allá de la existencia. Es esto lo que los humanos no tenemos. Pero el resto de la naturaleza lo tiene desde sus bases. Así es como la naturaleza funciona. Funciona en sistemas, ecosistemas, en cada animal. Cada animal está al tanto de su propio sistema. Cada célula de todo su ecosistema está al tanto. Y nosotros no estamos al tanto de que somos un ecosistema global. Y no sabemos que hay una fuerza que es la que mantiene esta salud en este ecosistema. Y que al solo trabajar para nosotros mismos, estamos destruyendo el ser del ecosistema. Pero ya que el ecosistema es que provee la existencia para las células de su organismo, estamos destruyendo la rama. Estamos cortando esa rama donde nos estamos sentando, ¿verdad? Nos estamos dañando a nosotros mismos. Pero la razón por la cual no estamos negando es porque no podemos desarrollarnos por nosotros mismos. Porque una vez que realmente nos desarrollamos, seremos como el Creador. Llegaremos a estar al tanto de todo el universo. Es de lo que estamos hablando de ciencia, es que cada célula viviente debe de lograr, es lo que decía Abraham, Maimónides, una fuerza de la creación, y esa fuerza es la que hace todo. Y es la única fuerza que realmente tienes que observar, simpatizar, proceder. Porque si tienes eso, no vas a desear nada más. No habría nada que tú no supieras. Estarías al tanto de todo el ecosistema, porque todo lo sabrías. En adición,
Lo que estás diciendo es que la naturaleza ya está conectada entre ella y la humanidad les falta eso. Es correcto, sí, pero si ves a los humanos por el nivel químico es mucho más grande y fascinante ver cómo nuestro cuerpo, oh sí, está construido como un animal, sí, porque está en el nivel animal. Pero, ¿cómo es que no nos podemos conectar? Y realmente, si te conectas, eres más creativo, más productivo, más sano, más... ¿Y por qué no nos damos cuenta? Si realmente nos diéramos cuenta naturalmente, seríamos como animales. Si pudiera agregar otra cosa, cómo es interesante ver cómo los judíos que hace miles de años hay una científica, Elizabeth Dolores, de la cual habla y ella explica que el proceso de la evolución a través pudiera tener eso para... Es mucho más fácil de explicar. ¿No necesitas toda la cosa? No. Can we have a look at the At the heart first. Oh, that's good. No, not this. not that one. Am I going in the right direction? Yeah, I am. Okay, so she basically says this. She says everything, and she was explaining about Ella dice básicamente esto. Todo hablaba de célula, de la humanidad. Everything starts on a certain level of unity. Y If you look at humanity in the past, todo empieza a un nivel de unidad. Si ves en el pasado, todo el mundo estaba unido en villas pequeñas. En el desarrollo, entonces empezamos a desarrollar la individualidad. Básicamente, cuando nos empezamos nos empezamos a quebrar y ser diferentes unidades. ¿Y qué pasa cuando nos rompemos? Entonces empezamos a desarrollar un nivel de conflicto, porque estamos rotos en muchas piezas y cada pieza quiere algo para sí mismo. Entonces ya perdieron ese sentido de unidad y ya lo mío es mío y entonces empiezan los conflictos. Sí, porque realmente empiezas a sentir que la existencia de los otros está en contra de mi propio beneficio. Exacto. Si yo quiero tener éxito, yo quiero tener más cosas y tengo que ser mejor que todos porque eso me hará verme mejor. Y aunque nosotros estábamos unidos y nos separamos, ese es un estado donde nosotros perdemos el estado de... Sí, perdemos el sentido. El conflicto es donde realmente queremos... Conflicto es guerra, es hambre, es depresión, es todo lo malo que ya hay el día de hoy. Empiezan a hacer alianzas, tratan de demostrar cómo pueden mejorar haciendo negociaciones. Entonces, esperemos que puedan. ¿Cómo poner las cosas juntas otra vez? La cosa increíble es que después esta negociación llega a otro nivel de unidad, pero ya no es la misma unidad. Esta es una unidad más alta, más sofisticada. Esa es la evolución de que cada vez que llegamos, es cuando estamos al tanto de, una vez que estuvimos en un conflicto, ya podemos estar al tanto de todo lo demás. Después de toda esa negociación y todo ese conflicto, ya encima de todo esto somos un ser más elevado. Todo esto se llama del desarrollo y del lado... Sí, es exactamente el proceso de la humanidad, de lo que estamos pasando. Sí.
estamos entre el estado de conflicto y de negociación. Yo esperaba que estemos más cerca de negociación con tal de llegar más a la unidad. Sí, es donde estamos queriendo llegar, pero aún así todavía la mayoría del mundo está en conflicto. Esa es una cultura que persevera. Y como el método después del conflicto sigue la negociación, pero no está funcionando porque todavía la gente no sabe cómo negociar y cómo crear estas. Se sienten mejor si es para todos, para ellos, y es de eso de lo que estamos hablando aquí. Y ese es el porqué de los judíos entran. Porque, otra vez, no es que los judíos sepan este método, no. Pero porque a cierto punto ellos lo hicieron, estamos hablando de la evolución del deseo. Clase número 2. Una inconsciencia, una memoria de inconsciencia de cierto método de la existencia de ese estado de unidad es un recuerdo en los judíos. Si ellos recuerdan alguna vez para redirigirla, para revivirla, esa conexión. Y es por lo que tenemos que entender que el día de hoy la humanidad es tan poderosa que puede destruir su propio ecosistema, su propio hábitat. Esta habilidad, necesitamos encontrar una nueva manera de unidad, de unirnos para nuestra propia sobrevivencia. Porque nosotros somos todo un solo sistema, toda la humanidad, que todas las células o la gente sienten. ¿Cuáles células? Son las primeras. Tienen que ser las primeras de comenzar ese desarrollo. ¿Y qué hacen? Muestran. Todas las células sienten a las otras y saben. Somos las únicas células que en la humanidad no estamos sirviendo. Esas son las células judías. Perdón. La única tarea es de proveer un método para unir. Aquí tengo esto, gracias. Sí. Todo lo demás está bien, todo está funcionando, tenemos toda la comida, tenemos robots que pueden hacer nuestro trabajo, todo está grandioso. Lo malo es que no nos aguantamos unos a otros y no hacemos nada al respecto, excepto los judíos. Para que todo esto funcione propiamente, necesitamos comenzar ahí, unirnos, hacer esta cohesión y tratar de formar una unidad en todas las células para que todo esto funcione como un relojito. Vámonos al slide número 4. En la diapositiva número 4 quiero mostrar que no hay una diferencia a aquellos que persiguen a los judíos y los antisemitistas de hoy. No hay diferencia. En la página 82 del libro, una declaración un poco ortodoxa de Rav Kook que escribe a Amalek Petru, el líder ucraniano sospechoso de ser antisemita. Hitler y así sucesivamente despierta por la redención. Vamos a hablar del papel. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Qué papel juega en nuestro desarrollo?
Uno que no escuchó la voz de la primera shofar, un símbolo de una convocatoria de redención, o la voz de la segunda, para sus oídos porque sus oídos estaban bloqueados, o eran la voz del shofar impura, la falta, la no kosher. Uno, él va a escuchar en contra de su propia voluntad. Aquí es donde vienen los antisemitistas. El doctor Lightman siempre insiste que no tengo nada en contra de los antisemitas, porque ellos no eligen ser antisemitas. No es como que yo personalmente no soy así. Los judíos tienen un papel que jugar y si no lo juegan, el sistema en sí mismo, así como el sistema inmune en nuestro cuerpo, crea un mecanismo que te empieza a empujar el cuerpo a una acción para que te cures, una acción curativa. Entonces, los antisemitas juegan un papel muy importante, empujar a los judíos para que formen la unidad, para que logren al Creador y subsecuentemente provean esa unidad al resto de la humanidad. Es por eso que los antisemitistas, sus argumentos son ¿qué es lo que dicen? Que los judíos son los que producen todos los problemas en el mundo. Esa es la raíz de todo. Ustedes son culpables. ¿De qué? De todo lo malo, ustedes son culpables. Y están en lo correcto. Si nosotros no nos unimos y mostramos un ejemplo de unidad al mundo, todo va a estar mal en el mundo. Una vez que lo hagamos bien, entonces todo va a estar bien. Así es que ahora sí puedo oír las preguntas. Yo tengo preguntas aquí y en todos lados. ¿Por qué ustedes creen que todo el mundo está volteando hacia ti? Todo el mundo quieren ver lo que tú vas a hacer y quieren seguir ¿qué es lo que te hace superior, tan arrogante? Bueno, nada de eso es verdad. No somos superiores a arrogantes, solo tenemos un papel que hacer y no lo estamos haciendo. Y la razón por la cual nosotros pensamos que el mundo está enfocado en los judíos es porque el mundo está enfocado en los judíos. Si quieres una resolución, a través de los años, especialmente en los últimos par de años, están enfocados el 90 o más de las resoluciones de Israel es de lo que están haciendo mal. Verás que el mundo, los líderes del mundiales, los cabezas de Estado, constantemente están hablando de Israel, del antisemitismo, diciendo que no tenemos. Miren lo que está pasando en Francia, en Alemania, en los campos de todos los Estados Unidos, en Brooklyn. Ahí está. Y se está intensificando. Así es que los líderes tienen que decir, no está pasando. No es un resultado natural. No, está negado, pero eso no va a ayudar. Está sucediendo. Y entre más lo ignoremos, lo peor se va a poner. Y está ahí. Ellos están volteando para ver lo que los Israel y los judíos están haciendo. Están revisando cuánto dinero tienen los judíos, las posiciones de los que ellos mantienen y en las películas, en la industria de las películas, en las de los bancos, en las culturas, de todos lados. En tecnología, a cualquier lado donde voltees, verás gente viendo a los judíos. En la ciencia, por supuesto. Así que
no pedimos, no preguntamos por qué. No queremos preguntar si sí o si no existe. Queremos saber por qué están enfocados en los judíos. Porque a pesar de que los judíos están haciendo, bueno, olvidemos política por un momento, en ciencia, cultura, los bancos. Pero los judíos tienen una gran habilidad de hacer bien. Y muchos lo están haciendo bien. Tienen muchos voluntarios en todo tipo de organizaciones de caridad. De la gente judía hay muy alto porcentaje que cualquier otra nación. Y todo eso no cambia porque ese no es lo que necesita el mundo, no lo que necesitan de los judíos, lo que necesitan es unirse. Lo que quieren es voltear a ver a los judíos y ser ellos un ejemplo, ver un modelo. Los bancos son controlados por los judíos, en América por lo menos, y por mucho. Así es que los judíos mostrarán un nuevo paradigma de los bancos. Todo el mundo va a poder seguir. Por eso, si ves a los sistemas bancarios, los líderes son judíos. Así que tal vez necesitamos matar a todos los judíos y deshacernos de este problema. No va a funcionar, porque los judíos tienen que ser los que nos lleven a esta unidad, y si no tenemos la unidad no sobrevivimos. Así es que en lugar de tratar de matar a los judíos, tenemos que empujar a los judíos para que hagan lo que tienen que hacer. Y desde que no hay mucha gente que está al tanto de esto, de lo que tienen que hacer los judíos, se están enojando y frustrando ante los judíos. Y ahí es donde tienes el antisemitismo. Así es que podemos irnos en dos caminos. Por lo que tenemos que hacer en este camino es lo que necesitamos hacer es empezar a unirnos y que todo el mundo se nos una, porque si el mundo lo supiera, o lo podemos tratar de evitar, o tratar de seguir viendo para nosotros mismos y de seguir tratando de negociar el conflicto, que no sé cuánto lleva este proceso, cuántos miles de años. Y podemos dejar que la naturaleza haga su fuerza, nos va a tener que forzar más, y las fuerzas de antisemitistas nos van a seguir empujando, tal vez crean un segundo holocausto, con tal de forzar a los judíos de que realmente se unan y hagan lo que tengan que hacer. Miren lo que dice el Talmud. Fue escrito hace más de 3,000 años, miren lo que escribe. Vamos a la diapositiva número 5. Rabbi Eliezer dice, si Israel se arrepintiera, son redimidos. Si no, no se les... Rabbi Leshua le dijo, si no se arrepienten, arrepentirse es unirse y de lograr esa percepción y pasarla. Si no se arrepienten, no son redimidos. Pero el Señor se puso sobre ellos un rey cuyos decretos son tan duros como Amán. Israel se arrepentirá y así se reformarán ellos. Significando que podemos hacerlo
o rehusarlo. Lo puedes hacer voluntariamente o no. Puede ser el bueno o puede ser el malo, pero como quiera vas a tener que hacerlo, lo quieras o no lo quieras. Tu tarea esa está asignada. Mira, vamos a la diapositiva número 6. Está escrito. Y ellos se quedaron al pie de la montaña. Está escrito, Rabbi Bar Hama dijo que esto significa que el Señor lo había obligado a la montaña sobre Israel como una bóveda y les dijo, si aceptan la Torah, la ley del otorgamiento, muy bien, pero si no, no va a ser su tumba. Talmud de Babilonia. Otra vez, esto estamos hablando del Talmud de Babilonia, hace más de 3.000 años. No es que tengamos una opción, la opción que tenemos es hacerlo de manera placentera, porque si es placentera, hacerlo por la unidad o de manera no tan placentera. Empujados. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos preguntas de Silvia. Ella está preguntando si la humanidad, el ego de la humanidad es tan poderoso, tanto que para destruir, deberíamos usarlo para... Si el ego de la humanidad, tratar de lograr ese método de la negociación. Bueno, tuvimos la Guerra Mundial 1, la Guerra Mundial 2, y Bar-Hasulam dice que podemos fácilmente tener la 3 y la 4 si es necesario. Pero luego él dice, Bar-Hasulam, que lo que quede, aún así vamos a tener que unirnos, vamos a tener que hacer el trabajo y vamos a tener que asimilarnos al Creador. Así es que toda la humanidad no llegará a ser destruida, pero podemos hacerlo como una 7 millones de habitantes humanidad feliz o como 7 millones que serán felices solo hasta después de haberse unido. Yo no sé de qué son las armas de la Guerra Mundial 3, pero creo que aún así piedras y palos pueden matar. Creo que fue la número 5. Sí, del niño malo y todo eso. De la que not following like the natural development of nature. Right. Sí, de que no estamos siguiendo el desarrollo de la naturaleza y de que nos está faltando la conectividad y que cada quien quiere ser independiente y que estamos llegando a ser, dice Jaime, más y más conectados. Sí, Gilad también dice, pero nos lleva más a la desconexión porque nuestro ego nos está llevando hacia el otro lado y ese es el conflicto, dice Gilad. Es interesante, como dice Gilad, como los judíos y todos sus recursos con todo lo que tienen desde hace miles de años encajan perfectamente. Sí, dice Jaime, también hemos hablado de cómo proveer, de numerosos ejemplos acerca de cómo esto está pasando, que la naturaleza en contra del ego. Hay un libro del Dr. Lightman, Altruismo versus escrito en el 2009, autointerés en contra del altruismo, y habla del desarrollo del deseo, cómo la naturaleza nos va llevando a más y más conexión, y el ego nos está llevando a esa más grande desconexión. Vamos a ver la número 7. Sí, tenemos una pregunta. La pregunta es de Silvia. No podemos destruir el mundo. No, lo que pregunta es si se destruiría por sí mismo. No se puede destruir del todo. Si tienes cáncer, nos hace más ajenos, pero eventualmente
Vamos a tener que unirnos. El problema es que solo habrá algunas pocas gentes, pero no va a ser algo placentero. No una raíz placentera. ¿Más preguntas? Perdón. ¿Cuál es el primer paso para hacer lo que tenemos que hacer? Algunas cosas, un par de cosas. El primero, ver este curso. El segundo, traer a tus amigos a este. Tercero, leer los libros. Leer este libro. Si no lo has leído, vuelve a leer. Y lee libros de altruismo en contra de propio interés. Y el cuarto, al final del curso vamos a proveerles les vamos a dar un link para el nuevo medio ambiente. Sí, puede que sí. Vamos a esperar, si no es ahí, después les vamos a tratar de crear un medio ambiente para que la gente se quiera unir. También vamos a estar ofreciendo a la gente cursos de cómo unirse para las comunidades que quieran unirse. Cuarto, ayudarnos a difundir ideas, circular estas ideas, videoclips. Traten de comprometerse en ayudar a la gente en unirse. Entre más creamos alrededor de nosotros un medio ambiente que apoye la idea de unidad, más fácil va a ser unirnos. Porque ahora mismo la mente, la idea es de uno mismo por sí mismo, de egoísta. Si no eres egoísta, vas a ser considerado débil, inocente o vulnerable. No es por hacerlo algo noble. Mira a la gente que nosotros admiramos. Mira a las superestrellas. ¿De qué están cantando? Ya están empezando a cantar unidad, amor a los otros, aún por el bien de la unidad. Es la cultura del yo. No más de lo que nosotros admiramos, es de lo que ellos cantan. Necesitamos cambiar desde dentro y la cultura va a empezar a cambiar también. Vamos a poder ver un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para cambiar este mundo? ¿Qué puedo hacer? Invitar a mi amigo. Si somos 7.000 millones de habitantes, ¿cómo podemos cambiar 1, 2, 3 personas? Es que somos como una maquinaria que tenemos unos engranes adentro de esta maquinaria, pero si empiezas con una pequeña maquinaria y si esas pequeñas engranes que son cruciales para que funcione esta máquina, ellos empiezan a funcionar propiamente y así es que toda la máquina empieza a funcionar propiamente. Es de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de que si nosotros nos adaptamos a adaptarnos a la naturaleza y tratar de llevar al mundo a donde queramos que. No es de que solo vean el curso y tu amigo lo vea, sino que realmente se comience a alimentar a ustedes mismos con este sistema. El sistema no es corregido por nosotros. El curso de la naturaleza y el poder de la naturaleza es lo que lo hace. Nosotros no construimos el universo. Hay una fuerza que
pone todo esto en orden, y ese es el poder de otorgamiento, de conexión. Si no lo tienes, no puedes conectarte, solo te puedes desconectar. Solo que hay ese balance entre esas dos fuerzas, y ese balance, una fuerza que quiere mantenerse a sí misma y otra que conecta. Si no te conectas, te desintegras. Entonces ese balance se logra a todos los niveles, y los humanos son los únicos que realmente están rompiendo ese orden. Tenemos que empezar a sembrar esa noción de que el balance puede existir en la humanidad, para que nosotros como humanidad podamos funcionar propiamente, y esto empezarlo a dispersar. Solo que tenemos que meterlo en el sistema. Vamos a ver la diapositiva número 7 y verán cómo funciona los médicos del mundo. Ahora imagina que años más tarde, miles de años de millones de personas alrededor del mundo tienen cáncer. Si lo estás viendo en el libro, es en la página 4. Ellos vagamente recuerdan que dijiste que tenías una cura y que su desesperación se vuelve hacia ti. No, perdón, estoy en una diferente diapositiva. Imagínate que usted ha encontrado una serie de ejercicios que curan el cáncer y le impiden volver jamás. Imagínese que usted había dicho que el mundo al respecto, como lo hizo Abraham en Babilonia, ya habéis sido rechazada debido a que los ejercicios eran monótonos y agotadores, y nadie se sentía muy mal. Continuamos con lo que leía. Ahora imagina que años más tarde, miles de millones de personas alrededor del mundo tienen cáncer. Ellos vagamente recuerdan que dijiste que tenías una cura, y de su desesperación vuelven a hacer hacia ti, que te piden salvar sus vidas, pero usted ha olvidado por completo. Usted sabe que existe una cura, que sabía, que muchas personas dijeron que era un poderoso remedio, pero ya no se siente fuerte ni saludable. Usted no ve ninguna razón por la que usted debe de volver a aprender los ejercicios, y mucho menos enseñarles a miles de millones de personas. ¿Puede usted imaginar cómo el mundo se sentirá cerca de usted? Lo que la gente podría pensar y lo que iba a hacer. Es el estado de los judíos. La gente sabe que tienen ese papel, que tienen que traer la redención, y aun si ellos no lo saben, lo sienten en sus entrañas, y no estamos proveyendo lo que debemos de proveer. No saben ni lo que significa la redención. Lo podemos ver en la cuestión religiosa, o de términos místicos, pero nos damos cuenta de que realmente se basa solo en unidad, y nosotros creando ese lugar donde podemos descubrir ese poder de unidad. Pero sabemos que los judíos tienen la llave para eso. Así es que por eso es que están enojados con los judíos, y lo pueden sentir. Vamos a la diapositiva número 6, este es muy importante. Estos versículos del Nuevo Testamento, como vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué ventaja tiene el judío? Grande en todos los sentidos. En primer lugar, les ha sido confiada la palabra de Dios. Son solo 2 de innumerables menciones de posiciones y el papel único de los judíos, como se muestra en los escritos cristianos. Cuando no llevamos a cabo nuestra misión sin darnos cuenta, dibujamos hacia nosotros la ira y el odio, lo que se traduce en lo que hoy consideramos como antisemitismo. Así que no podemos esperar nada bueno que sea dirigido hacia nosotros hasta que hagamos lo que tenemos que.
Y no piensen en redención en términos religiosos. Piensen en lo que es tener una buena vida. Sí, ser capaz de hablar con los vecinos. De quitarle el seguro cuando entras y dejarlo así. Piensa como salir a la calle y conocer y encontrar a cada persona y realmente sentir ese calor hacia ellos. Pero realmente saber lo que están sintiendo. Conectarse en el lado emocional y mental. Un nivel mucho más profundo del que podemos ahora imaginar. Lo podemos hacer si empezamos a trabajar ahora en nuestra vida. ¿Vamos por más preguntas? Tenemos preguntas de Diana. ¿Es lo mismo que el efecto de regreso? Si lo hacemos, podemos tener un efecto positivo. Sí, puede ser. Nunca lo había pensado así. It'll echo, for sure. If that's what you're talking about. Big time. Yeah, go ahead. Como el eco. Sí. No es el hecho de que la persona es cambiando a sí misma, sino que realmente se está basando haciendo similar a esas leyes de la naturaleza. Y ese es el positivismo, esta salida, la influencia de... No se trata de una persona ayudar a cruzar a alguien en la calle, no, eso no va a cambiar el mundo. Porque si todo el mundo lo hiciera de ayudar a alguien a cruzar la calle, eso no va a cambiar el mundo. Si es eso, Diana, lo que estás haciendo, si una persona empieza a hacer eso, no solo eso, para sentirse bien de hacer ciertas acciones, sino realmente de hacerlo para tratar de ser como una naturaleza la cual está evolucionando. Y ese es una positivo. Eso es algo positivo. Eso se está haciendo en la naturaleza. Vamos a la tecnología. ¿Cómo mides algo? ¿Cómo una radio recibe lo que sea que recibe las ondas? Esas frecuencias dentro de él, al recibirlas, puedes escuchar lo que está recibiendo por fuera. No tienes las herramientas para escuchar lo que está fuera del radio, pero una vez que nosotros nos unimos, podemos crear entre nosotros esa frecuencia que hay en el universo. Comenzamos a percibir todo lo que esa unidad. Y una vez que lo percibes, ya no lo pierdes. Te das cuenta de que así es como funciona todo. Y es mucho más fácil para otra persona de que se agregue a alguien más y de que se conecte a esto ya, porque como todos estamos conectados y todos somos un solo sistema, y para la próxima persona que quiera conectar con nosotros es muchísimo más fácil y descubre todo lo que ya descubrimos, porque no tiene que buscar todo. Y una vez que lo descubres, ya no lo tienes que, lo logras para siempre. Es como abrir los ojos. Una gente ciega que no ve el mundo, pero sabe que el mundo existe en otras dimensiones de lo que él percibe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le está diciendo que así es. Cuando abrimos nosotros nuestros ojos, descubrimos que, como si estuviéramos ciegos, lo descubrimos. Necesitamos tener más gente que nos diga que hay ese nivel, que estamos ciegos y que realmente necesitamos sentir esto. Es una clase de percepción. Y cuando lo obtengamos, nunca más lo vamos a perder. Solo quisiera leer esto de la última diapositiva. Es un buen resumen de... Let's go to slide number 9. Es esta.
Okay. Vamos a la diapositiva número 9, en la página 86. This is what Leo Tolstoy, the author of Anna Karenina. Esto es de lo que Leo escribe acerca de los judíos. El judío es el símbolo de la eternidad. Él es el que durante tanto tiempo había guardado el mensaje profético y no sabe qué es, pero sabe que es un mensaje profético. Y lo transmitió a toda la humanidad. Un pueblo como este nunca puede desaparecer. Y él ni siquiera era judío. El judío es eterno. Él es la encarnación de la eternidad. Así que en la próxima lección vamos a enfocarnos en lo que sucede cuando no hacemos nuestro trabajo, más acerca del antisemitismo en España, del renacimiento en adelante, más de lo que está sucediendo hoy en día, cómo y por qué estamos en tales estados, si no hacemos lo que hacemos o si no hemos estado haciendo lo que estamos haciendo, cómo el antisemitismo surge. Sí, creo que a menos que tengamos tiempo para otra pregunta. Tal vez una rápida. Alguien pregunta acerca de nuestros pensamientos cuando... ¿Cuáles son tus sentimientos acerca de el templo, la reconstrucción del templo? El templo se debe reconstruir dentro de nosotros. Son estados espirituales. Los viejos templos son esos que representaban la unidad de nosotros. No te preocupes por lo de afuera, por el edificio, los ladrillos, no. Preocúpate por la unidad que surge en nosotros. Cualquier cosa en lo físico tiene que suceder. Solo si nosotros nos unimos a nuestros corazones va a surgir en lo corporal. En la próxima lección, dice Gilad, en una semana, menos 1 hora 15 minutos, a las 7, perdón, a las 8, hora del este. El por qué el antisemitismo, están hablando de lo que estuvieron. No pedimos mucho por ustedes, a menos, por favor, si van a Facebook y como un manojo de caña, sino en like a bundle of reeds en inglés, y por favor pónganle like y se los agradeceremos mucho. Y al final de la lección les vamos a dar un link donde pueden, pues aquí pueden hacer preguntas y dejarlo ahí. Así vamos a tratar de leer algunas preguntas para las próximas, y si quieren grabarse ustedes mismos grabando preguntas, nos gustaría poner esos videos aquí con los amigos. Así es que en vivo, como solo recórdenlas en su webcam celular y súbanlas a... Perdón. Okay, so as usual, it was great to be here. Yeah. Very interesting. Thank you, Chaim. Perdón, súbanlo en YouTube, pásenos el link y nosotros nos encargamos. Mil gracias, Gilad, gracias, Chaim. Y nos vemos en la próxima lección. Disculpen mis estornudos. Que tengan una excelente semana.